Bueno, regresamos nuevamente a Entre Escritos y Sombrerazos. Les pido una disculpa por los errores técnicos que tuvimos hace rato, pues se nos fue la luz. Pero, bueno, ya regresamos y ahorita lo que van a ver es una entrevista, se podría decir backstage. Entonces aquí vamos a quitar un poquito las formalidades y como podrán ver tenemos a Lanakio que se nos coló y ahorita van a saber por qué se nos coló. Pero bueno, pues Ian, nuevamente una disculpa porque son errores que no contemplábamos, ¿no? Es más un añadido renacentista, porque yo le llamo renacentista porque los renacentistas eran arquitectos, biólogos, escritores, poetas, dramaturgos, todo lo que podía existir. Entonces, y en cuanto al dibujo, yo he empezado a aprender a practicarlo porque, pues, con mi novela, con mi saga, con mis proyectos he querido presentar ilustraciones, he querido mostrar cómo son, o lo que tengo aquí en la mente, plasmarlo en algún lado. Y con mi mejor amiga, con la que he tenido un poco eso para que me ayudara a representar algunos de mis personajes y así, sí fue muy buena la interacción que pude tener, pero obviamente mientras que yo le describo se pierden características que ella las puede interpretar o las pudo interpretar diferente a lo que yo lo tenía pensado. Entonces dije, mejor yo aprendo a dibujar y veo lo mejor que lo puedo hacer para mostrar un poco mis personajes. De hecho, hace un par de días, creo que fue el viernes, no me acuerdo, le hice un dibujo a Alan. Sobre su protagonista de su novela. Y pues me ayuda a practicar porque normalmente yo he estado aprendiendo a dibujar con personajes parados, rectos, mirando hacia el frente, ¿no? Entonces, cuando hago una comicítica, como yo todo el rato estoy creando palabras, futurieval, comicítica. Comicítica es la fusión de comisiones y práctica, porque las comisiones son pagadas, pero en este caso no lo son gratis, y pues práctica para, como cuando hago algo por encargo, por pedido, me sale mejor, un dibujo en este caso, pues he visto que mis dibujos que les he dicho a mis amigos, oye, ¿qué quieres que te dibuje? No, pues tal cosa, y lo hago y me sale mucho mejor de lo que yo normalmente hago cuando digo, quiero dibujar. Entonces le dije a Alan, no, pues le estoy abriendo comicíticas, ¿quieres que te dibuje Alan? Pásame sus descripciones, etcétera. Ya lo hice y experimentar con nuevas posturas en el personaje, caras, pies, porque yo soy malo dibujando pies, los pies son muy difíciles, entonces me ayudó bastante a practicar porque normalmente yo una vez lo habría dibujado de frente, sin arma, quizá con una expresión ahí de mi expresión, pero nada más. Ok. Entonces, literal, eres un artista completo. Tu idea es ir directo a la parte del arte, o sea, ya sea escritura, pintura, eres un mago, bien lo dices. Los escritores sí. son en general, los quienes se dedican al arte son magos. Y tú estás empezando a dominar varios puntos y esto es padrísimo. La verdad es que tienes 18 años y bueno, vas a lograr muchísimas cosas. Sí, demasiado, porque el gran problema que surgió en mi primera novela, en mi primer libro en conflicto, su nombre, fue que yo lo había empezado con mis amigos, como dije, como un proyecto grupal y así, aparte de algo escolar, pero después de que se fueron todos y empecé capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, me estanqué.
tuve posiblemente mi primer bloqueo de escritor, o más bien fue una saturación de tareas, de escuela, de varias cosas en casa que no podía escribir o no tenía tiempo para escribir. Entonces, o peor aún, no tenía lugar donde escribir porque al menos yo necesito un lugar en el que me pueda sentar, escribir y no preocuparme en otra cosa que no sea en eso. Si tengo que estar de aquí para allá para tener que estar de cabeza escribiendo, pues no, me van a salir, es como, sería como dibujar de cabeza, va a salirte todo chueco. Entonces, yo todo el primer libro, a partir del capítulo 5 o 6 más o menos, lo empecé a hacer a las prisas porque un maestro, una clase fue hacer un libro, escribir un libro. La extensión era con nuestra consideración, pero era escribir un libro. Y como yo ya tenía avanzado esa idea, no quise realizar otro, no quise sacar una nueva idea y hacer otro. Quise continuar aprovechar eso que me estaban pidiendo, que tenía que terminar un libro, entregarlo y eso. Lo aproveché, pero como igualmente teníamos 2 meses o 3 meses para terminarlo, fue muy poco. Y hacía capítulos como describiendo más que narrando. Como de llegó esto aquí, fue para allá, destruyó, se fue, corrió, saltó, viajó. Y a la mera hora lo leías y sí, pues sí te dice algo, pero no te transmite nada. Entonces, como 10 capítulos, como 10 capítulos del primer libro fueron muy a las prisas. Y pues sí, dije después, no, pues ya lo solucionaré cuando edite mi primer libro. Y ya lo solucioné este año cuando lo edité. Mi proceso creativo, al menos primero en la escritura, es bastante variado, porque hablaré por el momento de mi proyecto principal de mi saga, el cual necesito estructurarlo todo tengo un Excel lleno de nombres, la lista de los capítulos, la trama de los capítulos, número de páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Y necesito tenerlo todo estructurado porque, no sé, a veces se me olvida un nombre, a veces se me olvida alguna fecha, porque de hecho manejo fechas a partir del año 893, que es cuando inicia el primer libro, pero después hay viajes al pasado, bueno, flashbacks, podría decírsele, flashbacks en los que se cuentan historias del pasado y después tienen importancia en el presente. Entonces tengo que tenerlo todo estructurado y comúnmente antes de escribir un libro o mientras lo estoy escribiendo me adelanto 5 o 6 capítulos escribiendo, a ver, capítulo 7 quiero que trate de esto, capítulo 8 quiero que trate de esto, capítulo 9 quiero que trate de esto, para tener una buena trama y que no solamente sean cosas por aquí, por allá y por acá. Entonces esto sería en cuanto a mi saga principal. En cuanto a otros escritos, por ejemplo, tengo otro escrito que está en Wattpad, que pues básicamente con él consigo, bueno, más que escribir yo le llamo adaptar, porque tiene personajes históricos, entonces necesito investigar sus historias, necesito investigar sus vivencias, sus relatos, sus leyendas e intentar darles una interpretación diferente, modificarles. Y a veces, por ejemplo, en un caso que fue del personaje Odiseo de la Odisea, transcribí o readapté una parte de la Odisea en la que básicamente Odiseo está atrapado en una isla en la que un cíclope se está devorando a todos sus compañeros de armas. Y bueno, entonces adaptar es más complicado que escribir porque tengo que estar investigando sus historias, porque al menos yo, en cuanto a adaptar, quiero rescatar lo más posible de sus historias, no crear totalmente yo, porque son personajes históricos. No le vas a poner a alguien que disparaba flechas que de repente puede saltar hasta el cielo. Entonces en cuanto a esos dos y ya lo demás, normalmente sí necesito estructurar un poco. Soy ¿cómo se dice?
escritor, brújula, y no me acuerdo cuál era el otro. Soy el otro, no soy brújula. Brújula sería que fuera escribiendo conforme se vinieran las ideas, pero no, necesito estructurarlo todo en cuanto a literatura. Ese es mi proceso creativo. Y bueno, mi proceso creativo es... Sí, de repente necesito música. Algunos capítulos se me ocurrían escuchando canciones e imaginándome las escenas. O sea, escenas, no sé, me ponía a escuchar música y pensando, como todo el rato estoy pensando en mi saga, pues se venían escenas a la mente y decía, bueno, ya, en este capítulo voy a poner esto, tal, y repetía la canción para irme acordando de todo. A veces eso me sirve mucho, pero también podría decirse que películas, series, muchas cosas que también pueden servir para crear algo, escribir algo, como alguna lección o algún chiste, porque al menos yo no soy como alguien muy comédico o gracioso en cuanto a la literatura. No voy a poner ahí un chiste súper forzado que no dé risa, pero según a los personajes sí les da risa. O sea, tiene que darme menos un poco de gracia a mí para que crea que a los personajes les daría gracia y que a los lectores les va a dar gracia. Si es forzado, si jaja y se rieron hasta el fin de los tiempos, pues yo no me gusta hacer eso. Entonces eso en cuanto a la escritura. En cuanto al dibujo, pues voy empezando en el dibujo. No soy un super artista, pero intento basarme por ahora que voy aprendiendo. Aparte de los tutoriales que veo para dibujar, veo referencias. Lo que pido a alguien cuando le digo, oye, ¿quieres que te dibuje tal cosa? Le pido una imagen de lo que quiere que le dibuje, para que yo me pueda basar en eso, pueda interpretarlo, pueda hacerlo de otra forma, porque los ojos, la boca a veces no me puede salir igual, y con una imagen al menos puedo darme una idea. Pero si es desde cero, al menos hasta ahora no me ha salido muy bien que digamos los dibujos desde cero, es decir, los personajes originales desde cero. Necesito imágenes de referencia en dibujo. Hablando de dibujo, quedamos pendientes ahorita en la grabación en vivo del video de Dianita, entonces vamos a verlo. Y bueno, Diana, pues nuevamente te mando un beso, un abrazo. Ahorita ya no tenemos a la voz porque, como les digo, esto es el backstage, entonces no hay feliz cumpleaños, pero en verdad un abrazo a tu familia. 100 años no se cumple diario, entonces es algo que se tiene que súper festejar. Y entonces, pues vamos a ver, ¿vale? ¿Les parece? Sí. Ok. Vamos a hacer un dibujo con agua y tinta china. Para esto vas a necesitar agua, tintas, 2 pincelitos y un excelente pulso para poder hacer tu dibujo, ya que vas a usar únicamente agua. Vamos a humedecer nuestro pincel y poco a poco vas a empezar a hacer tus trazos. Aquí es muy importante, tú decides, puedes hacer el dibujo completo o lo puedes hacer por partes. A mí en especial me gusta hacerlo poco a poco, ya que no súper confío en mi trazo. Una vez que está aplicado pues el dibujo, vamos a empezar a agregar tinta usando un pincel limpio. Te vas a dar cuenta que pues el agua te permite que la tinta se disperse y empiece a dibujar todo el trazo que ya realizaste previamente. Si te da un poco de miedito como a mí, puedes empezar a hacer tu trabajo por partes, dibujando poco a poco. Recuerda que tu pincel debe tener bastante agüita para que deje un trazo y como pequeños charquitos. Esto va a permitir que la tinta se disperse poco a poco. Cada que vas agregando un poco de agua cerca de una zona que ya tiene un dibujo o que tiene tinta, te vas a dar cuenta que el agua va a correr por sí sola. Esto es debido a que las tintas, así como las acuarelas, trabajan con base húmeda. Entonces buscarán precisamente el agua para dispersarse y colocarse
en zonas húmedas, lo cual te va a ayudar muchísimo para dar contrastes a tu dibujo. Así vamos a ir pues agregando poco a poco diferentes elementos de composición, o lo puedes hacer todo directo y ver qué pasa. Generalmente la tinta se dispersa justo como lo vimos así sobre todo el dibujo y nos va a generar contrastes en escalas de color bastante bonitas. A mí sí me da miedito, entonces prefiero empezar a hacerlo poco a poco y ir trabajando pues ciertas zonas para también no arruinar mi dibujo. Te recomiendo empezar con dibujos pequeños. Inténtalo. Ten paciencia con el agua y cuéntanos cómo te va. Bueno, después de haber visto esto, vamos ya casi a terminar, pero como se habrán dado cuenta, tenemos aquí de metiche a Alan Akio. A ver, Alan, sí, por favor, saluda a la gente, digo, no seas maleducado. Hola a todos, ¿cómo están? Pues bonita noche, y como dice Eric bien, les vine a hackear un poco la transmisión. Es que me gustó tanto esa entrevista que me vine a colar un rato, dije, hay que participar. Además, están hablando de dragones. Mi mundo es también. ¡Ay, Dios mío! Es mi afición. ¡Cállenlo ya! Es mi droga. Jamás. No crean que soy tan grosero con los invitados en backstage, no, la verdad es que Alan y yo, pues como les dije en algún momento, pues, nos agarramos del moco hablando de dragones, y bueno, ahora Ian. De hecho, Ian también de repente interactuaba con las publicaciones. Y pues nosotros ahorita pues aprovechamos y pues de hecho tenemos por ahí un proyectillo, ¿eh? A ver, Alan, cuéntanos un poco sobre ese proyecto que vamos a tener. Pues sí, pues de hecho fue algo que nació de improviso. De hecho, Ian, pues apenas lo vamos a introducir al lado oscuro de la fuerza para que nos ayude con esto. Que bueno, de hecho, hace rato en la tarde, antes de la entrevista que tuvieron tú e Ian en vivo, antes del en vivo, pues fíjate que Eric, yo le estaba preguntando a Eric Daniel también sobre qué programa usaba para las narraciones, porque me encanta cómo le quedan, y aparte pues la voz que tiene, enamora. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, ese será para después. Y bueno, yo pues preguntándole un poco sobre esto, porque pues hay gente en la página que pues todavía me sigue pidiendo adelantos, ¿no? Fragmentos de mi libro, inclusive ya me están pidiendo pues casi que el audiolibro completo también. Pero pues dije, bueno, creo que podemos hacer un proyecto de audiolibro, narrar una escena, y pues estaba pensando justamente, ¿no? ¿Qué escena podríamos narrar? Y pues Eric, muy amablemente, su creatividad se me pegó, porque pues fíjate, me sugirió que pues entre los tres pudiéramos hacer una narración de un fragmento del libro. Yo pongo a votación, yo di a sugerencia, un fragmento que es muy fuerte, que creo que es el más fuerte de la novela. Ian, creo que tú ya conoces este fragmento, se ubica en el capítulo 14 y es una escena que es una escena de pelea que inicia justamente, que podríamos llamarlo que es el primer enfrentamiento de Alan y Tare-Nun, el antagonista de la novela, ¿no? Entonces, Ian, creo que ya sabrás de qué escena estamos hablando, y pues bueno, Eric, te digo, me sugirió que para que hubiera variedad de voces, debido a que en esa escena hay bastantes personajes, pues nos pudiéramos dividir el proyecto de grabar la escena o el diálogo de los personajes que más nos gusten. Eric Daniel nos haría el favor de ser nuestro narrador estrella. Obviamente, tú y yo 2 personajes, también Eric Daniel un personaje si él quiere. Y pues bueno, armar un audio, pues sí, un audio justamente con esta escena, pero pues ¿por qué dejarlo ahí? ¿Por qué solo limitarnos a La vida como un dragón? Podríamos llevarlo inclusive a que más adelante podamos narrar tanto una escena después del libro de Eric, de El Azul y El Círculo de los Héroes, y pues también de tu novela, de lo que has publicado en Wattpad, de Conflicto, del universo de los dragones. Pues no sé, tú dinos qué piensas.
Yo, como, de hecho, ya hablé con, bueno, había mencionado más o menos algo contigo, así como que tenía pensado yo hacer algo similar. Te había hecho una narración yo sobre, creo que, si no me equivoco, es ese fragmento. Creo que, bueno, te hice esa narración, te hice el video, y a mí me gusta mucho narrar, o me gusta mucho interpretar a los personajes, porque he intentado doblaje, he actuado, he hecho teatro, entonces me gusta. Entonces, por mí me parece perfecto leer primordialmente ahorita un fragmento de La vida como un dragón, después del azul y después del mío. Me parecería súper genial. Y sí, yo por mí yo estoy completamente dispuesto. Sí, pues mira, muchas gracias, sí. De hecho, Alan se me adelantó porque yo al proyecto que me refería era hacer un Entre Escritos y Sombrerazos edición plus, como lo que fue el primer programa, donde los tres nos tirábamos. Era un buen plan, obviamente, nos íbamos a burlar de nosotros mismos. Pero sí, también salió el tema de los audiorelatos. Que por cierto, muchísimas gracias a todos. Las cosas. No, pues está bien, ya. ¿Sabes qué? Yo me voy, te quedas con el programa, de los siguientes invitados tú te encargas. No, pero quería agradecer por todos los comentarios tan bonitos que hicieron del audiorelato de Nos vemos en la meta. En verdad les agradezco. Y viene otro audiorelato que de hecho pues vamos a ver el tráiler, son 30 segunditos y regresamos para cerrar esta entrevista, ¿les parece? Sí. Va, que va. Sí, todo bien. Entonces se quitó la máscara, dejando a la vista las horribles heridas que partían de la comisura de su boca y que la transformaban en una macabra sonrisa de oreja a oreja. El espectro le dedicó entonces la mueca más macabra y metió las tijeras en la boca de la chica, cortándole la comisura de los labios y la carne de las mejillas. Sakura gritó horrorizada mientras Keiko permanecía inmóvil, incapaz de reaccionar. Hola, disculpen. ¿Soy hermosa? Bueno, pues ahora sí, ya estamos por cerrar el programa. Pues en verdad, Ian, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Alan, no, Alan, tú te llegaste de metiche, pues a ti ni modo te voy a decirte otra cosa, ¿verdad? Ya ven. No es cierto, Alan, ¿sabes qué? Tengo más que no. hacer hackear cosas, entonces aquí estoy. Yo quiero aclarar, porque si no el público va a decir, este es un maldito grosero con los invitados. No, la verdad es que no. Con Alan así me llevo de feo y pesado. Así es nuestra relación tóxica. También nos falta por ahí Jessica, ¿no? Sí. Ahí nos falta que venga ya, que también venga Jessie a la entrevista y platicar con todo. Pues bueno, pues ahora sí, esto sería todo nuestra emisión de Entre Escritos y Sombrerazos. No, por favor, Ian, dime. Yo quisiera, aparte de saludos, quisiera mandarle saludos a todos los que pudieron ver la emisión en directo y los que vean este video, sean los conozca o no, saludos. Y en cuanto a otra cosa es de que quería mencionar igualmente un dato que nadie me pidió, pero échalo. Como había dicho en el directo, después del universo de los dragones ya tengo planeado varias cosas, pero mencionando una de ellas está un proyecto que había iniciado también en Wattpad, al que no le tomé mucho interés porque, bueno, es decir, me gustaba hacerlo, pero volví a cometer el error de que empezaba solamente a contar cosas y no a mostrarlas. Entonces la archivé y planeaba hacerlo. Mi propósito sobre esa historia era dar una diferente perspectiva, una diferente visión sobre la religión, sobre la religión, porque hay dos grupos, o bueno, al menos yo nada más puedo ver dos grupos: los que dicen que la religión es lo peor y los que dicen que la religión es lo mejor. Quizás sí hay alguno que diga en medio como que ni son buenos ni son malos, pero los que más se notan son los que dicen que
los que dicen que son lo peor se enfocan solamente en la Inquisición y se enfocan en los capítulos malos y no ven lo bueno. Y los que dicen que son lo mejor olvidan los capítulos negros, los capítulos oscuros y nada más resaltan lo bueno. Entonces yo quería dar una visión ahí diferente, porque el personaje principal de esa historia era, o es, o será el Arcángel Miguel. Entonces yo quería dar una enseñanza, no sé cómo decirlo, que pues sucede que se está desatando una batalla, básicamente la batalla del fin de los tiempos, el apocalipsis, ¿no? El juicio final, y los ángeles o las órdenes celestiales parecen, o ellos intuyen que van a perder, porque las órdenes infernales están llegando con todo lo que pueden. Entonces Miguel toma la decisión de viajar en el tiempo. Gran spoiler. Bueno, se ve en el primero. Está bien. ¿Ya vieron, señores, cómo se saca información? Se ve en el primer. Se ve en el primero, segundo. Perdón. Se ve en el primero, segundo capítulo, pero igualmente es un spoiler. Pues creen que van a perder y Miguel toma la decisión que la mejor forma es que si las órdenes celestiales no eran suficientes para vencer a las órdenes infernales, iban a pedir ayuda o iban a buscar ayuda o a crear ayuda en los humanos, obsequiándoles réplicas de un arma angelical, etcétera. No sé. Lo que pasó en la primera versión era que, pues básicamente la historia que conocemos del rey Arturo y esos, la Excalibur, en realidad Excalibur era la espada de Miguel, solamente que era una réplica. Entonces iba a pasar por varias etapas del mundo humano, pero ya después iba nada más contando como que pasaban 30 años, después 20 años y esto, y creo que sería mucho mejor mostrarlo. Entonces lo que yo planeaba era que por estar tanto tiempo fuera del cielo, entre comillas, el arcángel, y estar cometiendo la peor falta que puede llegar a haber, que es alterar el tiempo, porque podría decirse que es lo que menos se puede hacer. O sea, en la religión se ve que para lo que todos podríamos decir que no hay solución, la muerte, sí hay solución. Jesús resucita a Lázaro, etcétera. Pero nunca se ve algo como un viaje en el tiempo, una modificación del tiempo. Entonces eso es aún peor, o eso es algo que no se debería hacer. Entonces el arcángel empezaría a perder sus fuerzas y ya no podría volver a su plano, a su tiempo en la historia. Entonces tendría que vivir todo el tiempo en la tierra sin poderes. Sin embargo, no sin poderes, o sea, empezaría a perderlos poco a poco, claro, pero como el arcángel Miguel, yo lo puedo interpretar como el arcángel más leal a Dios, lo manifestaría en devoción, en que aun cuando no puede volver con sus hermanos a ayudarles a terminar la guerra, cuando su intento por solucionar, modificando la historia, no estaba resultando porque se le había agotado la energía por hacerlo, no iba a dejar de creer en su Señor, en Dios, y pues empezaría a ver todos los capítulos malos, por así decir, en la religión, y empezaría a dar diferentes visiones de por qué sucedían, de esto, del otro, porque conozco una historia que seguramente ustedes dos ya la conocen, que en lugar de dar una diferente visión de los buenos, da una diferente visión de los malos. Entonces yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer lo opuesto, porque si bien él puede llegar a idolatrar a los malos, yo quiero mostrar, no demostrar, porque ya queda cada quien, al final sería una historia más, pero yo quería ofrecer una visión más sobre los buenos. Uh-huh. Y dato que nadie me pidió, sobre un proyecto que
tengo y que tendré, pero tengo que pensarlo mejor porque tengo que investigar mucho sobre la religión, tengo que volverme un teólogo, aparte de dibujante y escritor voy a ser teólogo, entonces eso sí tendría que ser un muy arduo trabajo porque no quiero poner cosas por decir, que yo sepa nada más por saber, sino quiero poner cosas que estén fundamentadas, o al menos, sí, históricas. Ok, suena bastante interesante. Oye, Alan, pues muchísimas gracias por ese adelanto spoiler. Ya, vuelvo a lo mismo, ya ven cómo se saca la información, o sea, no es necesario ponerles trampas, solitos caen aquí siempre. Muy bueno, señores. Muchísimas gracias por haber asistido, en verdad, por estarnos viendo en esta parte del backstage a todos. Ya saben, el miércoles estrena otro audio relato, ya lo vimos. Y bueno, vienen otros invitados. Sí quiero adelantar que probablemente los programas son cada 15 días, probablemente el 15 no tengamos transmisión porque el PR Manager va a tener un torneo de Call of Duty, me parece, no sé, Warfare, una cosa así, en su canal de Twitch para que lo sigan. Ya les estaré poniendo ahí en los comentarios dónde es, cuándo. Pero vamos a tener más invitados, ¿vale? Pues, Alan, muchísimas gracias. Y como siempre a todos, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la mitad. Cuídense. Muchas gracias, bonita noche a todos. Saludos, buenas noches o días. Descansen.